Vamos a continuar ahora con la segunda charla de nuestra sesión de FreeSol Valdivia. Va a ser presentada por Mary Grace Balinos. Es una presentación sobre un software de diseño, software libre, por cierto, de diseño arquitectónico y diseño de interiores. Bien, adelante Mary Grace, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Daniel. Ahora voy a mostrar mi presentación. Ahora. Super. Y buenas tardes a todos. Hoy día vamos a presentar un software, una aplicación gratuita para diseño de interiores y arquitectónico. Y para seguir, solo para presentar de nuevo que es software libre, como ha mencionado anteriormente, es un software que garantiza la libertad de usar el programa con cualquier propósito, estudiar cómo funciona, modificarlo y adaptarlo a tus necesidades y distribuir copias del programa y mejorar el programa y publicar las mejoras. Entonces, cuando se estudia, también debería poder acceder al código de fuente y con ese también se mejora, ¿no? Y con eso todo tiene licencia libre. Entonces, la licencia es en texto, es el texto legal que garantiza que se cumplan las 4 libertades de software libre. Entonces, y no olvida que lo que se refiere de libre es el libertad, no es como gratuito de comprar una cerveza, por ejemplo. Y el software libre se necesita código libre más comunidad colaborativa. Entonces, cuando se genera o se desarrolla los códigos de libre, y eso se pueden acceder, modificar y desarrollar y adaptar a la necesidad de usuario o programadores, y usuarios pueden utilizarlo, y cuando los usuarios pueden encontrar algunos errores o no funciona algunos de esos, pueden comunicar con los programadores para indicar eso, o como darle retroalimentación o aporte a través de probar los software, y con ese eso ayuda a los programadores a mejorar el funcionamiento de los softwares, como un ejemplo. Y eso funciona para todos los softwares que están desarrollados bajo de este software libre. Y ahora vamos a entrar a la presentación. Algunos de los, como mencionaba, hay muchos softwares libres disponibles hoy en día que están madurando, están mejorando el funcionamiento. Y eso no limita en área de ingeniería y arquitectura. Solamente puse 3 aquí como ejemplos de programas. Por ejemplo, FreeCAD, que pueden generar planos 2D y también puede hacer un modelo 3D. Y también LibreCAD, como pueden crear planos en 2D. Y el otro que es Sweet Home 3D, que voy a mostrar hoy día, que pueden dibujar o usar el planos que se han dibujado con otro software, y pueden implementar, ver acá y redibujarlo para hacer el modelo de 3D. Y son buenos softwares. Y en general es muy intuitivo. Entonces, entramos al Sweet Home 3D. Entonces, como mayoría del software libre, Sweet Home 3D es multiplataforma. Eso significa que puedes instalarlo con sus computadores con sistema operativo como de GNU Linux, Solaris, Windows o Mac.
Y ese también tiene múltiples idiomas. Como hay comunidad también, entonces hay algunos usuarios contribuyen para mejorar las documentaciones y lo traducen también en otros idiomas, ¿no? Y esta aplicación en particular tiene una versión escritorio y hay otra versión online. Está hecho en Java, entonces en la versión online y funciona mejor cuando tienen el WebGL en su computador, en su computador o el, ¿cómo se llama? El interfaz web, navegador web, perdón. Y como es software libre, entonces tiene una licencia gratuita bajo de licencia GNU, General Public License. Y eso también significa que los productos que han generado con este software pueden usarlo para fines comerciales. Entonces, con ese pueden hacer para su consultoría, para un proyectos grandes o para vender los productos que se ha generado en eso. Los modelamiento 3D, un recorrido de diseño interior que han utilizado a través de este software. ¿Y qué funciones tienen? Entonces, el Sweet Home 3D puedes dibujar paredes de diferentes formas y dimensiones. Y te puedes agregar puertas, ventanas, puedes agregar muebles. Y esos muebles puedes diseñar también e incorporar dentro del software. Y también puedes cambiar el color, textura de paredes del piso, del techo. Y también lo puedes ver simultáneamente en 2D y 3D. Eso voy a mostrar muy pronto, enseguida. Y luego también puedes hacer una anotación dentro del plano, poner las dimensiones, el área o algunos textos. Y hay algunas versiones del Sweet Home 3D que pueden generar el como fotográfico que muy real y videos, porque en mi versión que estoy usando, mi computador es con Debian y no está activado el video, pero en otras versiones sí está activado los videos para generar. Y con todos los productos que se generan con Sweet Home 3D pueden exportar en diferentes, ¿cómo se llama? Archivos como PDF, PNG, una película como .mov y SVG y OBJ. Y tienen también plugins o complementos en Java que pueden usar. Entonces, ¿cuál es como la primera vista? Cuando instalan el Sweet Home 3D y tienen tres ventanas de programas donde el principal software para generar los modelos y luego tienes para editar los muebles y para editar las texturas. Entonces, como ven acá, el interfaz de versión escritorio es muy parecido con la versión online. La diferencia es en versión online hay que registrarse con un nombre y usuario para poder trabajar. Aunque pueden generar algunos planos sin ingresar con credencial, pero no se va a guardar el dibujo que van a generar. Pueden hacerlo, pero no se guarda. Quizás pueden hacer una impresión de pantalla para hacerlo. Pero si quieren que se guarda y tiene que tener una inscripción, es gratuita para poder trabajar online con algunos dibujos que están haciendo o van a hacer. Y con ese voy a cambiar mi pantalla para la muestra del software.
¿Pueden ver mi pantalla, cierto, todavía? ¿Sí? Sí, Grace, sí. Súper. Entonces, ese es un ejemplo. Yo hice eso hoy día en la mañana, practicando para mostrar a ustedes. Entonces, aquí tengo un plano. Aquí dibujé las paredes, el piso y agregué algunos de estos muebles y partes de la casa como ventana es las puertas. Y como ven acá, hay una parte para el plano, hay una parte para el 3D que pueden hacer zoom y también pueden hacer un vista virtual. Significa vista virtual es que pueden estar dentro de él. Entonces aquí hay una persona aquí mirando desde dentro, pueden mover, ustedes pueden mover y pueden hacer como sea, girar para que vean cómo está quedando el diseño que están haciendo. Y acá cada uno de estos elementos tienen propiedades. No, por ejemplo, si depende de altura de la persona, por ejemplo, ojalá que pueden ver todavía la interfaz. Allí hay parámetros que pueden cambiar, la altura y algunos tamaños. Okay. Y con ese pueden cambiarlo. Y déjame, perdón. Me informaron que no se puede ver, así que voy a compartir quizás toda la pantalla. Ok. Solo para hacer entire screen. Ok. Super. Entonces acá lo que acaba de mencionar, cuando hace doble clic en el objeto, va a aparecer algunos de estos parámetros y mediciones de las unidades del diseño, ¿no? Por ejemplo, acá yo puse 150 por la altura que tengo aproximadamente. Entonces, aquí pueden cambiarlo a un poquito más alto, por ejemplo, en aceptar. Entonces, ahí pueden ver, pueden ver que se subió un poco. Se subió un poco la visión de cómo se ve las cosas por dentro. Entonces, y eso básicamente, voy a salir, y aquí botón derecha, hay mucho para ¿cómo se llama? Para manipular y explorar el software, es muy, muy entretenido que pueden trabajar. Entonces, si ustedes están estudiando arquitectura, entonces eso podría ser un software complementario de lo que ya están utilizando para crear sus diseños, para tareas o si quieren simplemente, o para todos, simplemente usarlo para ordenar su pieza, por ejemplo. Entonces, hay que medir su pieza y allá empezar a incorporar algunos elementos. Pueden crear muebles si no están, pero pueden escoger algunos de estos elementos acá para representar lo que ya tienen en su casa. Entonces, con ese, a veces si ustedes están planificando para remodelar o mover mover sus muebles, pueden utilizar eso antes de hacerlo y ver cómo está quedando. Y eso es uno de los, ¿cómo se llama? Podría ser utilidad de eso. Y además es gratuito, no necesaria pagar un costo alto solo para usar un diseño que quizás lo van a hacer una vez al mes o una vez cada medio año.
para hacer una imagen, ¿cómo se llama? Una propuesta de diseño o trabajar para su casa. Eso. Y pueden crear una más complejo que que tiene 2 pisos, tener una escalera para 2 pisos, un balcón, etcétera, ¿no? Y acá lo que es también interesante es que cuando están haciendo arreglos o quieren comprar muebles, por ejemplo, y aquí en preferencia, aquí pueden agregar que agrega una moneda como moneda para poner precios, ¿sí? Y pueden añadir IVA. Y cambiar, bueno, aprovechando esa muestra, pueden cambiar desde aquí el idioma. Hay una lista de idioma, pueden usar donde están más acostumbrados para poder usar el software. Y con ese aquí pueden ver en el interfaz del software la lista de objetos que han puesto en el programa, y con ese pueden cambiar las mediciones, las medidas de los muebles, y aquí también los precios. Entonces, en ese caso, lo que ya he puesto está, bueno, los precios acá son estimados o para representarlo. Y acá pueden ver el estimado total de podría costar un diseño que están haciendo, ¿cierto? Y con ese voy a compartir la versión online. Y esta es la versión online. Si pueden ver mi pantalla todavía, ojalá. Son iguales, ¿no? Tienen el área de plano, área para el, ¿cómo se llama? El 3D, y también va el lista de mobiliario que van a escoger, etcétera. Y con ese voy a mostrarle cómo funciona, que es muy parecido con el offline. Con ese puedes primero hacer porque tenemos una escala, haciendo una escala. Entonces, solo para mostrarle, estoy haciendo una escala. Ese es el norte. El norte indica también la luz, ¿no? Cuando ven más en profundidad el software, ese es importante para que ven la dirección de luz que va a entrar a las casas que están haciendo un modelamiento. Entonces, ahora voy a hacer parecido con lo que mostré anteriormente, una pieza simple. Entonces, aquí yo voy a agregar paredes. Entonces, miren cómo funciona, que cuando yo hago la pared, entonces voy a poner como aproximadamente algo por ahí cerca de 3 metros aproximadamente, y pueden notar que ya está dibujando el 3D, el parte componente 3D del obra que están creando. Entonces acá, hacer clic ahí, ese punto, y pueden crear el otro, y está dibujando al mismo tiempo, ¿no? Voy a poner como 4 metros. Entonces aquí, solo para terminar la pieza y aquí hay que hacer doble clic para cerrar el cuadro. Entonces ahora ya, como ven, ya tienen una pieza, ¿no? Una representación de un espacio. Ahora voy a poner la habitación, y eso se agrega para que puedan agregar una componente del piso, ¿no? Entonces acá, ahí, y
con ese pueden ver que automáticamente está calculando el área. ¿Sí? Y eso, ¿no? Ya tienen el piso. Ahora, como mencionaba, cada pieza de esto tienen propiedades. Entonces, doble clic en una pared y le va a dar más información. Y aquí pueden personalizar, hacer una personalización del componente, ¿no? Y aquí puedes doble clicar en esto. Por ejemplo, ese es el piso. Entonces, aquí dice, vamos a cambiar la textura del piso. Entonces, acá puedes mantener el color que tiene el suelo, pero podemos cambiar la textura. Entonces, aquí en la textura le va a dar más opciones. Entonces, vamos a ir al suelo. Y aquí pueden ver algunas, por ejemplo, hexágono y diferentes texturas. Y pueden escoger lo parecido. Entonces, ese suelo es campo. Entonces, si quieren un jardín, pueden hacer eso como una representación. Y tienen ese como azulejo, baldosas, perdón, y otros, ¿no? Y ustedes pueden crear suya, porque pueden importar una imagen de este formato BMP, JPG, o GIF o PNG para elegir y lo pueden hacer acá, ¿no? Y pueden agregar más, ¿no? Como para su diseño preferido. Entonces aquí solo voy a poner un suelo que es parecido con una parquet. Hay uno acá, esta. Por ejemplo, esta. Entonces, con ese lo puse aquí. El techo es el cielo de su espacio, como donde ponen las luces, ¿no? Pueden mantener como está. Y acá recalcular paredes, de alrededor de paredes, si hay uno. Y aquí roda pie de la pared. Entonces, eso es como una como parte recta en el fondo del piso, de la pared, donde como protege al polvo para decir algo. Solo quiero poner otro color solo para mostrar dónde está. Entonces, con ese vamos a aceptar. Entonces, ahora pueden ver que automáticamente por cambiarlo, por poner esas características de su componente, de su espacio o su pieza, ya están cambiando automáticamente. Y pueden verlo, ¿no? Pueden ver. Ahora vamos a agregar ventanas y puertas. Entonces aquí en este espacio hay mucho de objetos, ¿no? Para poder poner en nuestro espacio, en nuestro pieza o espacio que estamos trabajando. Y escogemos una puerta quizás corredera, solo para tener. Entonces aquí solo escoger y tirar hacia el plano y colocarlo donde quieren poner, en el parte que quieren ponerlo. Entonces ahora pueden ver que ya está su puerta. Y agregamos la ventana, aunque no tiene como muy parecido de ventana, pero quizás esta ventana, solo para mostrarle que podemos agregar ventanas. Entonces acá pueden girarlo y allá, ahí. Entonces aquí depende, bueno, es una representación, entonces pueden hacerlo así, como está cubriendo para sol o poco de lluvia, eso. Entonces si quieren cambiar el color de textura, entonces podemos cambiarlo. Si algo parecido con
el borde de la puerta. Entonces, quizás hagamos como algo cercano. Quizás no es tanto, pero pueden, si ustedes saben el código de color, pueden cambiar acá también. Entonces voy a aceptar. Ups. Bueno, se cambia diferente color. Pero esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Pero vamos a volverlo a sin cambios y aceptar. Entonces ahora tenemos una ventana que pueden ver aquí. Entonces si quiero mirar por dentro, ahora ¿dónde estoy? Entonces voy aquí y hacerle acá. Entonces, y con ese ya podemos ver cómo está quedando por dentro. Y para terminar, solo voy a agregar algunos componentes de salón. Entonces, una sofá. Si no encuentran, por ejemplo, pueden buscarlo con el nombre. Entonces, sofá. Entonces, acá hay opciones. Como les comenté, pueden agregar, pueden crear su propio y ponerlo aquí. Entonces, solo para escoger uno. Entonces, aquí. Entonces, ya como pueden ver, ya pueden poner el mueble, así. Y pueden pueden hacer pintura de su paredes. Entonces, esas paredes podemos poner otro color. Por ejemplo, si le gusta un poco de azul verde, pero petróleo, entonces podemos agregarlo. Entonces, con ese ya se cambia el color por dentro. Pero también pueden cambiar por parte. Entonces, doble clic en la parte que quieren cambiar. Y si quieren cambiar por un papel pintado, por ejemplo, entonces pueden cambiar por otro, ¿no? Por ejemplo, solo como ejemplo, ¿no? Hay mucho y como mencioné, pueden agregar su propio como para personalizarlo. Entonces ahora lo pueden ver aquí, ¿no? Y para, solo voy a poner la alfombra. Pero ya como más o menos pueden ver que no es tan difícil a manejar este software. Alfombra. Entonces, y con ese voy a agregar aquí. Está muy chiquitito, entonces pueden cambiar el tamaño. Como ese es redondo, entonces tenemos que poner como, por ejemplo, 150. Y debe, es más grande que pensaba, perdón, me equivoqué. Solo 1,5 porque está en metros, 1,5. Ahí está mejor. Entonces, ahí pueden ver cómo está agregando aquí y pueden agregar otros componentes. Iluminación, por ejemplo, iluminación debe tener más. Entonces, aquí pueden jugar, ¿no? Pueden jugar y cambiar, hacer mover para aquí, para allá, etcétera. Y con ese yo termino. Y si tienen preguntas a este momento, espero que se entendió cómo se presentó el software. Muchas gracias.